Al aire. Hola, estamos esta tarde para iniciar una nueva sesión de estudios en torno a un libro de Alejandro Lipschutz, que esta es la primera sesión destinada a ese libro, que se denomina El problema racial en la conquista de América y el mestizaje. Para efectos de una reflexión colectiva en torno a este texto del autor, hoy estamos con Danitza Ortiz, quien es de la Mesa del Agua por el Agua y el Medio Ambiente de Puerto Octay. Al lado de ella vemos a Luz Venia Caballero, quien es de la agrupación de Mujeres en Igualdad de Antofagasta, y finalmente a Rosita Imas, quien es dirigente territorial de Talca. Para iniciar entonces este estudio, preliminarmente entonces vamos a ver algunas láminas en donde vamos a poner los contenidos de una parte de este libro, en particular del capítulo 5. Para eso vamos entonces a compartir pantalla. Y entonces más o menos tendríamos que estar viendo eso ahí bien ya. Introducción al libro El problema racial en la conquista de América y el mestizaje de Alejandro Lipschutz. El mestizaje del espectro de los colores raciales. Ahí tenemos el texto en cuestión, su portada. La segunda edición es esta, la que vemos ahí, que tiene el prólogo de Neruda del año 67, y la primera edición había sido del año 63. Recordemos que en ese prólogo muy, muy conocido, ¿no es cierto?, donde Neruda dice que él conoce, que él es vecino de la persona más importante del país. Dice, que no sé si puede haber más halago que ese, más elogio. Eso lo dice porque Neruda, a propósito, ¿no es cierto?, vivía en La Reina, en la entrada de La Reina, ¿no es cierto?, en Los Guindos, y un poco más abajo, en calle Hamburgo, vivía Lipschutz. Más abajo me refiero más hacia el poniente. Bueno, entonces aquí tenemos las partes que tiene este capítulo 5, cuyo título en extenso es El mestizaje entre españoles e indios y el espectro de los colores raciales. Y entonces esto tiene 5 partes, que las que vamos a revisar ahora muy rápidamente. La noción de raza humana a través de los últimos siglos, que en el fondo es de lo que trata todo el capítulo, ¿no es cierto? O sea, en parte, Lipschutz, ¿no es cierto?, entiende por raza humana los rasgos físicos hereditarios, ¿no es cierto? Eso descarta entonces los rasgos psíquicos, por supuesto, los rasgos culturales, etc. Hoy en día eso también se le denomina fenotipo, ¿no es cierto? Y en este sentido, hablar de racismo, evidentemente, nunca es una discusión biológica, siempre es una discusión política. Por ejemplo, cuando nosotros hoy en día decimos que la Constitución es monoétnica, eh, estamos haciendo una discusión política, no una discusión de biólogos. B, es cosa justa y razonable que los indios nos sirvan. ¿Sí? Eso se refiere a una frase, ¿no es cierto?, del rey de España, que está citada ahí como título, como vamos a ver ahora, que se considera, ¿no es cierto?, de que el indígena, la población indígena debe trabajar para el rey de España. C, el comienzo del mestizaje y el espectro de los colores raciales, que es quizás lo central de este capítulo. D, campaña contra los indios, que es una expresión de Rosenblatt, el historiador, que está tomada como título. E, hay tantos mestizos en estos reinos y nacen cada hora, que es una cita también de una fuente directa. Y finalmente, mestizaje de indios con indios, que es la única parte de este capítulo en donde se refiere a esto, o sea que es
la relación de mestizaje que hay entre comunidades indígenas, y en este sentido se pone de relieve como ejemplo la relación de mestizaje entre el pueblo Uru, a las orillas del Titicaca, ¿no es cierto?, y el pueblo Aymara. Bueno, se acaba de unir a nuestro estudio Juan Pablo Ciudad, quien en lo sucesivo tomará la palabra después de que revisemos las láminas. Entonces, objeto y método de esta obra es la discriminación social. ¿Sí? Esta es la tesis del Lipschutz, ¿no es cierto? La discriminación social se expresa en rasgos físicos hereditarios, pero en modo alguno se debe a los rasgos físicos hereditarios. Eso es lo que está más o menos, ¿no es cierto?, Lipschutz planteando como problema. Y a partir de eso, en este texto hay una amplia revisión de fuentes coloniales, de las cuales obviamente con Juan Pablo tomamos solo algunas, a modo de muestra, evidentemente, para hacer una exposición breve, de manera tal de que podamos presentar una panorámica de este capítulo que se inserta en este libro, que el libro casi tiene 400 páginas. Entonces, plantea Lipschutz en la primera parte de este capítulo, ¿no es cierto?, esto de lo que él llama acrobatismo lingüístico. Lo dice en el sentido de que estos acrobatismos lingüísticos no tienen, este estudio no tiene sentido sino como para ilustrar el significado histórico que tiene la expresión raza. Entonces, para eso él compara estas dos definiciones que están en el diccionario de la Academia Española, uno de una edición del año 40, más o menos del siglo XX, y otra de 1737, que es la primera edición del diccionario. Entonces vemos que en la edición reciente, ¿no es cierto?, del siglo XX, dice casta o calidad de origen o linaje, hablando de hombres. Raza se toma a veces en mala parte. Eso dice la definición. Y la segunda definición, que es de 1737, dice casta o calidad de origen o linaje, hablando de hombres, se toma muy regularmente en mala parte. También mancha y deshonra de linaje. O sea, vemos que el texto de 1737 evidentemente le está dando una connotación distinta, por eso la letra en cursiva está puesta por Lipschutz. A veces, dice en la primera definición, en mala parte, o sea, aparece como denigrante, como despectivo, como ofensivo. A veces. Este es el énfasis que Lipschutz trata de mostrar, ¿no es cierto?, en la comparación que hace. Y en cambio, en la segunda definición, que es la antigua, dice muy regularmente, o sea, comúnmente es un agravio el hablar de raza. Entonces, en ese sentido, es una mancha, una deshonra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tienen raza, en realidad, los discriminados. Eso es lo que Lipschutz está tratando de mostrar, cómo hay él habla con la palabra versatilidad de esto, ¿sí? O sea, cómo el lenguaje expresa el pensamiento que en última instancia tiene un carácter social, evidentemente, el fenómeno del cual da cuenta. Entonces, en este sentido, digámoslo así, Lipschutz va más atrás todavía y toma esta cita, que era una de las reglas de admisión de la orden medieval de los caballeros de Calatrava, en donde se ve que el hidalgo no es de raza, sino solo el villano, ¿sí? Entonces dice aquí la cita, que la está tomando del texto Lipschutz, dice: ordenamos y mandamos que ninguna persona de cualquiera calidad y condición que fuere sea recibida a la dicha orden, ni se le dé hábito si no fuere hijo dalgo, de partes de padre y madre, y de abuelos de entrambas partes, y de legítimo matrimonio nacido, y que no le toque raza de judío, moro, hereje, ni villano. Entonces, lo que muestra Lipschutz con esta cita, ¿no es cierto?, con este extracto, es que el hijo dalgo, en rigor, no es de raza. La raza es una palabra que refiere al judío, al moro, al hereje y al villano, que evidentemente el villano no es, en este sentido, aparecen muchos los fenotipos dentro de lo que tú podrías denominar el grupo villano, que es el que vive en la villa, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto, Lipschutz hace estas dos observaciones.
Raza es al principio una voz que sirve para discriminar los grupos humanos según su condición social. Ya está refiriéndose a este texto de Calatrava y también el texto este de la primera edición del diccionario, ¿no es cierto? Según su condición social, los unos son hidalgos y los otros son villanos. Solo más recientemente, eso se está refiriendo al siglo XIX y XX, vistiendo la voz raza para los fines que convengan de atributos biológicos. O sea, para los fines de que los fines son económicos, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces, en virtud de esos fines, se viste a la palabra raza de atributos biológicos y recurriendo en eso al hecho de que la especie humana de veras se subdivide en grupos que ostentan caracteres biológicos o físicos. Entonces, más o menos esto es lo que el libro quiere mostrar en vistas a lo que se podría denominar el cambio que tienen las palabras en la medida en que expresan el pensamiento de la época. Inviabilidad entonces de fundar los estudios en la raza sería una de las conclusiones, ¿no es cierto? Él dice de que la raza es una expresión de calidad meridiana señorial, o sea, raza es una expresión de de los grandes propietarios, del discriminador. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, si vamos a estudiar la sociedad, nosotros no podríamos partir ese estudio, ¿no es cierto?, en base a ese concepto. En resumidas cuentas, prestidigitación pseudocientífica, dice Lichu, ¿no es cierto?, pseudobiológica, porque no estamos hablando de un problema biológico, para dar mayor firmeza a una discriminación auténticamente social. Esa sería la conclusión que saca Lipschutz y a partir de eso entonces ahora enfoca el contenido siguiente que es bajo esta pregunta. ¿Cómo se presenta el problema racial en nuestra América? Entonces la primera cuestión, ¿no es cierto?, es que se presenta en el contexto de una conquista y la conquista es para explotar. O sea, porque Lipschutz insiste en esto porque es lo que está parte, ¿no es cierto?, debatiendo, es que no se conquista para evangelizar, por ejemplo, tesis defendida aún por ciertos sectores. El Opus Dei va a defender hasta el día de hoy de que el español viene a evangelizar a esta gente que vive una especie de idolatría, de ignorancia, etcétera, ¿sí? Pero no solo el Opus Dei, o sea, por eso tiene distintos grados, ¿no es cierto?, de prejuicio, ¿sí? Pero por eso Lipschutz es muy enfático en plantear que se conquista para explotar. Y en ese contexto, esa conquista supuso históricamente para las comunidades indígenas, para los pueblos que habitaban el continente, repartimiento, encomienda, mita, servicio personal, tributo. Muy rápidamente recordemos que encomienda, ¿no es cierto?, es un fenómeno, es una relación social, en primer lugar, en donde la comunidad o distintas comunidades quedan encargadas, ¿no es cierto?, a un español, quien tiene en ese sentido la función de cuidarlos. Cuidarlos significa que los va a evangelizar, entre otras cosas, ¿no es cierto?, y por otra de que los va a explotar. Y entonces el resultado del trabajo o el trabajo mismo es repartido entre este encomendero y el rey, ¿cierto? Más o menos en eso consiste la encomienda y que es una de las relaciones fundamentales de todo el desarrollo de la colonia. Pero a la vez eso se mezcla con otras formas, que no en el caso que la analicemos hoy día, ¿no es cierto?, entre las que podemos encontrar relaciones protocapitalistas, ¿no es cierto?, comerciales, etcétera, y que en cierto modo desembocan en esto que vemos acá en la cédula de junio de 1523, citada por Lipschutz, donde se plantea esto que da título a esta parte, ¿no es cierto?, que es cosa justa que los indios nos sirvan y den tributo. Entonces, en ese punto lo que nosotros podemos ver es que se está aludiendo a una relación entre comunidades, por una parte, ¿no? Que eso es lo que no hay que confundir con las relaciones entre clases. El punto está en que las comunidades podrían estar divididas en clases. Entonces, en la célula de 1572, referida por Lipschutz, dice, son exentos de pagar tributos y acudir a mitas los caciques y sus hijos mayores. O sea, ¿por qué?
porque antes del periodo colonial español, ¿no es cierto?, en algunos sectores, porque también esto no lo podemos generalizar, esto varía geográficamente, por cierto, pueblos como los aztecas o pueblos como los incas, ¿no es cierto?, son pueblos que subsumen a otros pueblos. En ese sentido, por ejemplo, no sé, pues una comunidad X le tiene que pagar tributo al Inca. Y en ese contexto, el Inca le da privilegios a los jefes de esa comunidad y, digámoslo así, los va separando y va armando una casta o una clase de privilegiados por su relación con el Inca, a diferencia de los otros. El caso clásico más cercano para nosotros geográficamente, ¿no es cierto? Evidentemente que es el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Que tiene su capital en el Cusco, son los caciques, ¿no es cierto? Que en el periodo republicano pasaron a llamarse Barayoc, ¿no es cierto? Pero antes se llamaban curacas, eh, que viene a ser una especie como de, entre comillas, aristocracia india o indígena, ¿no es cierto? Por ejemplo, Tupac Amaru II, el que encabezó la rebelión, ¿no es cierto?, famosa, que fue la rebelión indígena más grande de toda la historia de la colonia, junto a la de Haití. Él era en efecto un curaca, ¿sí? Era una persona que tiene un rango diferenciado respecto al miembro de la comunidad común y corriente, que se denomina runa generalmente. Bueno, pero esto es referido a, obviamente, al Tahuantinsuyo. Recordemos que parte de Chile es parte del Tahuantinsuyo, del norte, evidentemente. Bueno, y entonces ahí vemos que pueden haber relaciones entre clases. Entonces, por el lado español, evidentemente, y por el lado indígena, dependiendo de qué pueblo sea el que vayamos a consultar. En este contexto, a la mezcla que se da de estas relaciones, Lipschutz le denomina neofeudalismo, porque plantea que es un feudalismo alterado. La principal alteración tiene que ver con el desarrollo del dinero, ¿no es cierto? El español quiere plata, quiere minas para sacar plata, busca relaciones comerciales, entonces en ese sentido no es un feudalismo puro. Y dice Lipschutz, neofeudalismo, discriminación social y ancestral cuyo poderoso instrumento de realización en la América recién conquistada es la discriminación racial y, en primer lugar, discriminación entre blanco e indio. Las cosas muy pronto se complicarán, plantea el autor, porque interviene el mestizaje. Al principio el poder real ve el problema del mestizaje sin temor, o sea, el rey ve esto sin temor, y por eso el Lipschutz muestra, a modo de ilustrar esto, la cédula de octubre de 1514, en donde dice, ni impida el matrimonio, o sea, se refiere a una medida, una ley, por decirlo, que no impida el matrimonio entre los indios e indias con españoles o españolas, y que todos tengan entera libertad de casarse con quien quisieren. Eso dice esta cédula. Entonces, en ese sentido hay dos extremos. Una población blanca, que es el señor, el encomendero por excelencia, ¿no es cierto? Más las grabaciones que podemos pillar ahí, y la población indígena, que está expresada particularmente por el indígena encomendado, por la comunidad que quedó toda encomendada. Obviamente esto se va moviendo. Y ese movimiento es el mestizaje, en donde las funciones sociales intermedias van siendo adquiridas por la población mestiza. O sea, empieza a trabajar en lo que no trabaja el señor y en lo que no trabaja la comunidad indígena o los indígenas que están viviendo en esa comunidad, porque obviamente hay indígenas que van a salir de la comunidad. Y eso obviamente supone el desarrollo la, de la economía, pues, ciertamente, el establecimiento de las ciudades, el aumento de la producción, la ampliación de las ramas de la producción, etc. Y a esto entonces lo que Lipschutz denomina la ley del espectro de los colores raciales. O sea, de que hay un extremo blanco, un extremo indígena y una suerte de abanico de colores entre medio, ¿cierto? Una mezcla que va desarrollándose a lo largo de las décadas y los siglos. Y en este punto Lipschutz hace alusión
a los estudios de Jara en Chile, estamos en la década de los 60, recordemos, Jara en el sentido de una especie de precursor, sobre todo porque hace un estudio cuantitativo a partir de fuentes directamente, y de Pearson en Brasil. De hecho, en este libro, Lipschutz toma los datos de Pearson y los ordena en este gráfico, que podemos más o menos verlo de un modo muy sucinto, en donde vemos la población negra, la población mulata y la población blanca. Estamos hablando de Brasil. Entonces, de Bahía en particular. Entonces, lo que podemos ver acá, si ven, para no complicarnos con tantos puntos y líneas, si vemos a la derecha, donde dice blancos, ¿sí? Esos puntos que están arriba, ¿no es cierto?, del gráfico, eh, algunos de ellos son, por ejemplo, políticos, abogados, médicos. Entonces, esas funciones que están cumpliendo los blancos, evidentemente hay mucha población blanca, quiero decir, ¿no es cierto? Y la población mulata desarrolla esas funciones, como se puede ver cuantitativamente, de un modo muy menor, y como se puede ver, la población negra prácticamente no tiene ninguna participación en esas funciones sociales. O sea, no hay abogado negro, no hay médico negro, no hay político negro. Lo que hay algunos que son de la población mulata y la gran mayoría son blancos. Y si vemos esto al revés, por el lado izquierdo del gráfico, ¿no es cierto? Está el 1, que aparece ahí, ¿no es cierto? En la horizontal. 1, 2, 3. El 1 son los cargadores. Vemos que prácticamente no hay blancos cargadores. Hay algunos mulatos y la gran mayoría de los cargadores en Brasil, de acuerdo a este estudio, eran negros. Las lavanderas, vemos que prácticamente no hay población blanca, mulato algunos, y la gran mayoría son, la abrumadora mayoría, es población negra, lo mismo con los carreteros, etcétera. Y vemos esas variables que hay en la mitad, ¿no es cierto?, que sería la población mulata, por eso es que la denomina Lipschutz zona mulata, que sería el mestizaje, ¿no es cierto?, la población mestiza, en donde aparecen otros oficios que no pusimos ahí, otras funciones sociales, como por ejemplo la de choferes, por poner un caso. ¿Sí? Bueno, entonces esto el Lipschutz más o menos lo que le está llamando es, ley de espectro de colores raciales. ¿Sí? O sea, cómo las relaciones sociales se expresan en rasgos físicos hereditarios. Plantea Lipschutz, en defensa de sus privilegios sociales, el blanco invoca la ley del espectro de los colores raciales como ley natural e implacable. O sea, aparece el carácter, el rasgo físico como una suerte de demostración de la superioridad del propietario de los medios de producción. Continúa la cita, dice, las diferencias físicas como la pigmentación diferencial de la piel, hay otras evidentemente, son cosas llovidas del cielo que presta servicio para diferenciar al hijo de algo del villano. Entonces, digámoslo así, que esto de todo punto de vista ya hay una especie de, ¿no es cierto?, de segregación, de división de la comunidad humana, en donde los rasgos físicos vienen a confirmar que esto es inmodificable, dicho sea de paso. O sea, un aspecto de esto es que tú no puedes modificar tu cara ni las caras de tus hijos, tus nietos, etcétera, etcétera. Entonces, como que aparece una especie de destino, de fatalidad. ¿Sí? Bueno, eso obviamente no tenemos tiempo para adentrarnos en eso, pero en efecto el fundamento ideológico es ese, que esto es inmodificable, esto no es transformable, esto de alguna manera está puesto así, en última instancia por la divinidad, por las deidades, etc. Carlos V en julio de 1529 plantea respecto a la tropa de Pizarro, en rigor no es tropa porque no son solo soldados, evidentemente los quieren con Pizarro, ¿no es cierto?, que les hacemos hijos de algo de solar conocido y personas nobles de linaje. Esto Lipschutz lo está citando porque está mostrando que aquí no tiene nada que ver la biología. O sea, te está diciendo de que ahora tú vas a ser blanco, por decirlo así. ¿Sí? O sea, el rey puede transformar a alguien, hacerlo cambiar, entre comillas, de raza. ¿Sí? Y en contraste a eso, ¿no es cierto? También vemos estas cédulas de 1576, por ejemplo, referidas a escribanos y notarios, funciones a las cuales no pueden ser admitidos los mestizos, o sea, los mestizos, ni siquiera la población indígena. La población mestiza no es admitida para que sea escribana notaria,
de acuerdo a la cédula de 1578, tampoco los protectores de indios y tampoco los sacerdotes, salvo que el mestizo sea proveniente de un matrimonio legítimo, lo que evidentemente es bastante minoritario. No se admiten tampoco mestizos, zambos, mulatos y cuarterones, dice la cédula de 1678, para las facultades mayores de la Universidad de Lima, de modo que no ingresen a las órdenes. Eso en 1678. No se admiten mestizos, zambos, mulatos y cuarterones. El cuarterón era el hijo del padre mulato y la madre blanca, o al revés. Esa expresión casi no existe entre nosotros en Chile, ¿no? De hecho, los mulatos también, es muy, muy escasa la población mulata. Discriminación de la población mestiza, entonces, plantea Lipschutz, que se debe fundamentalmente a la discordia, esa es la palabra que usa él, entre el derecho indiano que se genera en Madrid y la realidad local. Y a la vez, acá, los virreyes, los oidores, los corregidores, los gobernadores, tienen potestad para ellos mismos dictar leyes. Entonces, de ahí que se dé esta especie de contraposición, muchas veces en términos de que Madrid dice una cosa y luego acá, no sé, el gobernador dice otra. Y además, siempre va a quedar la potestad, el poder que tiene de dominio propio encomendero directamente respecto a la población indígena. Además de todo eso. Entonces, cita aquí Lipschutz una cédula de 1591 donde dice: los podáis legitimar, habilitar y hacer capaces para tener los dichos oficios, honras y dignidades, y también para que puedan heredar. Lo que muestra Lipschutz con esto es que en 1571 la discriminación de la que era objeto la población mestiza era a tal punto que el rey tenía que meterse para decir que los dejen tener oficio, honra y también puedan heredar. O sea, eso significaba que acá en la práctica no estaban dejando heredar a la población mestiza. ¿Sí? Desde ahí la importancia histórica de este documento que Lipschutz recogió. Está mostrando de que el rey trata de corregir una situación local respecto al mestizo. O sea, no estamos hablando de la comunidad indígena, que evidentemente es una situación peor, ciertamente. ¿Por qué tal campaña contra los mestizos? Se pregunta Lipschutz. Porque el blanco está preso del temor. Finalmente, el color de mestizo reemplaza gran parte de la faja blanca. Es así como el mestizo llega a roer al blanco, y aún se corre el riesgo que el mestizo trague al mismo señor blanco, que es más o menos, digámoslo así, Latinoamérica. Latinoamérica, las personas, ¿no es cierto?, en su gran mayoría son mestizas. Si nosotros tomamos la población chilena, la gran mayoría de la población chilena, obviamente, es mestiza. Ser chileno es ser mestizo. ¿Sí? Entonces, en efecto, ¿quién sería el blanco? El blanco serían los propietarios, los dueños de fondo, ¿no es cierto?, que a la vez van siendo una minoría rodeada de mestizos. ¿Sí? Entonces, respecto a este temor, Lipschutz nos muestra esta carta al rey del licenciado Castro en 1567, en donde dice, le pide al rey que mande que ningún mestizo ni mulato pueda traer arma, so pena de muerte. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo en este sentido Castro al rey es que hay muchos y son peligrosos. El licenciado, como blanco, teme, ¿no es cierto?, de que al ser tantos y ellos tener autorización para, para cargar armas, entonces puedan sufrir un daño a la población blanca. En este mismo sentido, el obispo mexicano Antonio de San Miguel, citado por Humboldt y tomado por Lipschutz, ¿no es cierto?, planteaba este obispo en 1799: viven en constante irritación contra los blancos, o sea, son personas resentidas. Y dice que es milagroso de que, pese a todo ese resentimiento, no los arrastre con más frecuencia la venganza. O sea, como que viene a ser una cosa como rara de que no se venguen constantemente, sea algo más bien infrecuente.
Ulloa, los hermanos Ulloa, que los vamos a ver ahora mismo, ¿no es cierto?, plantean en 1748: las castas son de tantas especies y en tan grande abundancia que ni ellos saben discernirlas. O sea, 1748, estos autores están viendo que hay una mezcla, por decirlo así, desatada, donde ya, o sea, se están perdiendo todos los bordes, ¿sí?, de los grupos que más o menos se podrían haber identificado un siglo atrás, en los 1600, por ejemplo. Estos Ulloa son Jorge Juan y Antonio Ulloa, que en 1748 escriben esta memoria producto de una misión a la que son enviados a América. Y entonces en eso ellos plantean: es tanto lo que cada uno estima la jerarquía de su casta, lo refieren a los mestizos, ¿no es cierto? Estas personas que son españoles, son de la península, andan acá en una misión. Y entonces observan de que cada uno estima la jerarquía de su casta y se desvanece en ella. O sea, hoy en día no usamos la palabra así, se envanece, diríamos, ¿no es cierto? Que si por inadvertencia se les trata de algún modo menos que el que les pertenece, se sonrojan y lo tienen a cosa injuriosa, aunque la inadvertencia no haya tenido ninguna parte de malicia. O sea, aquí, por digámoslo así, la gente dramatiza mucho con esto, o sea, dicho de otra manera, ¿no es cierto? O sea, hay una cosa sensible en relación al aspecto, en relación a los rasgos. Entonces está aquí esta persona que es exterior a esta cultura, ¿no es cierto?, se da cuenta de que hay un asunto con esto como de mirar en menos, o sea, de que te traten como si fueras de otro grupo. Es tenido como un bien, el que te traten de acuerdo a tu situación, que supone tu cara en este caso, ¿no es cierto? Porque, cosa que hemos visto en otras sesiones, ¿no es cierto?, cuando hablamos de discriminación racial, fundamentalmente estamos hablando de rasgos hereditarios visibles, que fundamentalmente están en el rostro. No hay discriminación racial en rigor por cómo sean los pies de cada cual, ¿sí?, o cómo sean los codos, aquí lo que importa es la cara. Declaramos que los indios, hijos de indias casadas, se tengan y reputen por del marido, no por el padre natural blanco, dice esta cédula en octubre de 1618. Y aquí vemos ya una cosa totalmente desembosada en términos de que aquí no hay nada biológico, o sea, literalmente en la cédula se está diciendo, ¿no es cierto?, de que el hijo entre el blanco y en este sentido la indígena, ¿no es cierto?, es indígena. O sea, como que desaparecen al blanco legalmente, ¿sí? Aunque el niño obviamente va a salir con rasgo de su padre en este caso, ¿sí? Y sigue la cita: y no se puede admitir probanza en contrario. Y como hijos de tal indio, hayan de seguir el pueblo del padre. O sea, se queden en la comunidad, sean tratados como indígenas, como población indígena, y no como mestizos en este sentido, aunque se diga que son hijos de español. Esto resulta muy importante, porque en parte aquí está la idea también, estudiada por algunos autores como, no sé, Sonia Montesino, etcétera, que es la idea del guacho, ¿no es cierto? Y el guacherío. ¿Sí? Y la indignidad que significaría eso. Recordemos que esto no tiene nada de antiguo, porque aquí estamos viendo evidentemente el estudio que está haciendo Lipschutz de la época colonial, pero hijos ilegítimos o hijas ilegítimas existían acá hasta hace cuánto, no sé, Juan Pablo después nos dará el dato bien, ¿no es cierto?, pero algo así como, fue como por el 98, 2000, por ahí, ¿no es cierto?, que se acabaron los hijos ilegítimos. ¿Sí? Y la pregunta es: ¿quién defendía la ilegitimidad de los hijos? Sí, eso es una pregunta política absolutamente vigente. ¿Sí? Lo mismo se respecto al divorcio, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces plantea Lipschutz: discriminación social entre un grupo étnico de recolectores primitivos y otro de agricultores. Con esto estamos finalizando porque nos estamos refiriendo a la última parte que se llamaba mestizaje entre indios e indios. Así se llamaba el capítulo, ¿no es cierto?, en donde previamente Lipschutz hace alusión a esto, ¿no es cierto?, de un grupo étnico con otro grupo étnico, pero ambos son indígenas. En este caso, unos son recolectores primitivos, que son los Uru, y otros son agricultores, que son los Aymara. Discriminación que se genera en condiciones desfavorables para los primeros. O sea, los que aparecen, digámoslo así, desfavorecidos en esto son los Uru. Esta discriminación social
se afirma y arranca su fuerza del mito del origen diferencial, que es voluntad divina. O sea, la discriminación aparece ideológicamente fundamentada. Bueno, el caso español también es así. O sea, me refiero, cuando el español dice que está aquí evangelizando, evidentemente él está fundamentando la discriminación, la expropiación de tierras indígenas y la explotación de la fuerza de trabajo indígena, la está haciendo descansar en una cuestión teológica. O sea, desde otro punto de vista, en una concepción mítica que se le atribuye a una deidad, a la voluntad divina. Mestizaje entre los Zuru, que son pescadores del Titicaca, y los Aymaras, que son agricultores. En este mestizaje se da ocupación de tierra, o sea, los Uru van perdiendo tierra y los Aymaras van ganando tierra. Se dan trabajos gratuitos. Lichut plantea investigaciones respecto a que, por ejemplo, el uso de las balsas en el lago es realizada por los pescadores, pero también a favor de los Aymaras y no reciben pago por eso. Adopción de costumbre aymara por parte de jóvenes Zuru, lo que es mal visto por los ancianos o por la población adulta de Uru. Entonces plantea Lipschutz que nos encontramos aquí con la vigencia del espectro de colores raciales, pero en condiciones antropológicas físicas muy distintas de las que ofrece el mestizaje entre indio y blanco. El desprecio para los Zurus es tal que los aymaras no los admiten a sus fiestas y bailes o a ciertas misas. Los aymaras no permiten el casamiento de una niña aymara con un joven uru. En todo caso, tal casamiento es muy mal visto, porque igual pasa, evidentemente, porque están mezclándose. Entonces se da esto de que, sin embargo, los Zuru también tienen una ideología racista. También, digámoslo así, desprecian a la Aymara, siendo que ellos son los desfavorecidos. ¿Sí? O sea, ahí Lipschutz plantea estudios que hay, cita autores, evidentemente, etnógrafos, en donde se ha registrado que en la cosmovisión Uru, ellos serían como la raza primera, y por lo tanto los Aymaras serían posteriores en la formación del mundo y en ese sentido son inferiores. Por consiguiente, hay una visión de que el contacto con el Aymara es una irresponsabilidad por parte del Uru. Pero eso a la vez termina siendo medio inevitable porque son vecinos, particularmente en el segmento joven de ambas poblaciones. Y por otra parte, finalmente, el mismo español ve al Uru desde el punto de vista de cómo lo veía la Aymara, o sea, lo ve como un paria. ¿Sí? Entonces hay descripciones de crónicas donde el Uru aparece como una persona andrajosa, rudimentaria, etcétera, etcétera, porque en comparación a la Aymara, ¿no es cierto?, se ve como un paria, literalmente. De ahí la palabra, muy española, hecho sea de paso. Bueno, Juan Pablo, entonces te dejo la palabra porque con eso ya hemos finalizado la revisión del capítulo y les agradezco la atención. Muchas gracias, Max. Bueno, primero que todo quiero saludar a las compañeras, compañeras que nos están viendo. Hemos escuchado y podido atender algunos elementos interesantes respecto de cómo se aborda el problema racial durante el desarrollo de la conquista en América Latina y cuál es, digamos, la construcción que en nuestro continente se desarrolla el mestizaje. Lipschutz realiza un análisis de distintas fuentes, fuentes de carácter jurídico, fuentes de carácter social, político, económico, para construir la realidad respecto al mestizaje en América Latina. Quisiera darle la palabra a Danitza Ortiz para que pueda comentarnos sus apreciaciones respecto de los pasajes que acabamos de revisar y de las otras ideas que le surgen que puedan ser relevantes para la conversación. Muchas gracias. Mira, lo primero que yo destaco y me llama mucho la atención es que todos los escritos de Lister y esta recopilación, ¿cierto?, de citas que hablan de un problema de discriminación social, si tú lo empiezas a leer y, claro, lo contextualizas en el libro, te das cuenta que en términos muy simples no se ha eliminado.
en el fondo tú ves hay un problema que nosotros si nos ponemos un poquito más disculpe que me distraigo porque están mis gatos acá y quieren aparecer también. Entonces, si tú te pones a ver un poco la realidad que tenemos en el entorno, nos damos cuenta que esa misma discriminación racial, esa misma discriminación social, la vas encontrando por ejemplo, en los pueblos vecinos, en las comunidades de los pueblos originarios, ya acá en el sur, hacia los mapuches y huilliches. Eso por una parte, a propósito de lo vigente, ¿cierto? Que puede estar un texto que fue escrito hace todo rato ya. Por otra parte, cuando ahí vamos viendo que empieza a aparecer toda esta suerte de discriminación social a partir de conceptos de raza, nos vamos dando cuenta que eso se va profundizando, en primer lugar, en la medida que se marca la diferencia racial, ¿cierto? Se marca una diferencia concreta en los individuos, en este caso, por conceptos biológicos de la coloración, ¿cierto? Y de la apariencia de la persona. Y asumiendo que la calidad social, ¿cierto?, de esa persona es mayor o menor porque tiene mayor pigmentación o menor pigmentación, que en términos biológicos nosotros sabemos que es completamente al revés. En términos evolutivos sabemos que las personas con mayor pigmentación, por ejemplo, tienen una posibilidad evolutiva 1000 veces mayor que aquellas personas que son más pigmentadas, por ejemplo. Y entonces ahí solamente vamos viendo que ese concepto, ¿cierto?, de raza, a partir de esta diferencia social por los colores, tiene un único fin, ¿cierto?, que es hacer esta discriminación según la conveniencia de quien sea, en este caso, la comunidad dominante. Y por otra parte, eso se va profundizando en la medida que se va legitimando, ¿cierto?, esas diferencias en torno, por ejemplo, a qué cosas, a los requisitos ahí que nombraban dentro de cierto de ese capítulo, por ejemplo, para poder casarse, lo que mencionaba antes el compañero, o las diferencias que hay o posibilidades y oportunidades de ejercer labores entre uno y otro. Por ejemplo, las personas blancas, ¿cierto?, tenían la posibilidad de ejercer labores que eran socialmente mejor vistos, ¿cierto?, mejor considerado que las personas, ¿cierto?, que eran de un color distinto, un color más oscuro. Entonces, yo creo que yo tomo esas dos como ideas, las que llevan a que hoy día también se hace el problema. Ya por una parte, identificar una diferencia que en el fondo no es esencial para definir la calidad de una persona, la calidad humana o la calidad social, pero además legitimar eso con cosas. Y si yo lo llevo a algo mucho más concreto hoy día, yo me doy cuenta que hay una discriminación, por ejemplo, en el contexto de la escritura, ¿cierto?, de la nueva constitución, cuando a nuestros pueblos originarios le quitan el número, ¿cierto?, de los escaños reservados, en un proceso histórico tremendamente importante, donde deberíamos haber tenido, o cuando se hizo este pacto, ¿cierto?, a puerta cerrada, debería haber sido considerados los pueblos originarios de igual manera como todos los chilenos y chilenas, hijos también del mestizaje. Entonces, eso por una parte. Lo otro que me llama la atención del texto, a propósito también de lo mismo, como de ir viendo la vigencia que tiene y cómo entre líneas de repente uno puede sacar problemas que se dan en torno a distintos temas, es ahí en una parte cuando habla y se mencionan las definiciones de raza, ¿cierto? Y hablan de que, y le ponen la pseudociencia, la pseudobiología, y no me acuerdo otros conceptos, me hace inmediatamente pensar, y quizá me escape un poco por otro lado, pero me parece importante mencionarlo también, de cómo las ciencias finalmente terminan estando al servicio, ¿cierto?, de sistemas de dominación, en este caso de dominación de una comunidad frente a otra, pero también vemos cómo las ciencias están en un sistema también de dominación de clases. Hoy día, por ejemplo, las universidades científicas, donde hay un montón de profesionales, ¿cierto?, que están todo el tiempo sacando estudios, ya sea desde las humanidades hasta a las ciencias, no sé, biológicas, etcétera, nos damos cuenta que tienen sistemas, ¿cierto?, que son muy macabros para poder evaluar el rendimiento o evaluar la eficacia, ¿cierto?, de los mismos estudios. Vemos que
las universidades, ¿cierto? Los sistemas científicos están sumidos a un sistema capitalista que mide el nivel de estudios, el nivel de descubrimientos, etcétera, a partir de conceptos muy empresariales. ¿Ya? Por ejemplo, los científicos hoy día, las personas que están realizando estudios, se mide por la cantidad de papers, ¿cierto?, que tienen, y ahí se hacen las contrataciones, etc. Cuando los sistemas científicos deberían estar orientados a otro tipo de cosas, ¿ya? Por ejemplo, solucionar los problemas de sequía que tenemos en distintas partes de Chile, solucionar el problema de la falta de agua, ¿cierto?, hacia Petorca, o solucionar, no sé, los problemas de contaminación de agua hacia más al norte, ya por el mismo efecto, ¿cierto?, de las altas industrias. Entonces, cuando en el libro o en ese capítulo mencionan la pseudociencia o la pseudobiología, me hace pensar que, claro, muchas veces a propósito de poder compensar o quizás justificar un acto de dominación de un grupo hacia otro, se ocupan estos recursos, ¿cierto?, como un argumento válido. Asimismo, como se ocupa el recurso lingüístico, ¿cierto?, de raza, dándole definiciones que se escapan un poco de lo que efectivamente debería ser. De hecho, por ejemplo, yo soy veterinaria y en el mundo veterinario nosotros ocupamos la raza únicamente por un tema productivo, ¿ya? Y ahora si tú hablas de raza, y por eso ya no se habla mucho de raza tampoco en humanos, porque se entiende que ya ese no debería ser un concepto, ¿cierto?, que divida o que haga diferencias sustanciales entre lo que puede hacer una persona, de lo que se puede lograr o de sus capacidades en la vida en general. Eso por una parte es lo que me llama la atención. Sí, creo que eso por ahora. Muchas gracias, Danitza. Quiero dejar con usted ahora a Luz Benia para que nos pueda entregar su aporte y sus reflexiones respecto de las páginas estudiadas el día de hoy. Luz Benia. Hola, buenas tardes, gracias. Mira, el texto en sí, yo no hablo solamente del capítulo 5, sino que el texto en sí es un aporte al conocimiento de lo que uno realmente ha estudiado. A veces en los colegios es un complemento de la asignatura en la universidad, que no se dio. Bueno, yo vengo, de ejemplo, del año 65 adelante estudiando en la universidad Pedagogía en Historia y Geografía. Entonces, ciertos textos sí se han leído, pero no se han complementado. Bueno, el capítulo 5 que nos mostró el compañero, y nos explicó bastante bien además, encuentro que está todavía vigente en la época actual. Si vamos a recorrer el tiempo de la colonización española en las Américas, yo creo que eso ya lo conocemos, muchos tenemos antecedentes de todo ese tipo, pero yo quiero ir un poquito más adelante. Yo quiero ir a otra época, por ejemplo, las salitreras. Resulta de que hay raza explotada totalmente como la raza china, que fue explotada en las guaneras, que murieron la gente ahí mismo, o sea, encerrados. O sea, ahí vemos la explotación del hombre por el hombre. El afán del capitalismo imponerse ante la dignidad humana. Después, por ejemplo, tenemos las salitreras que yo compartí, viví esa época también, cuando solamente la persona que dominaba a todos los trabajadores era un blanco. Y los trabajadores, la mayoría, eran de los pueblos, digamos, no de nuestros pueblos originarios, sino que eran de Bolivia y de Perú, que son los que hemos compartido desde muchos años en la región de Tarapacá, por ejemplo. Entonces yo creo que las razas en este momento, no tiene que haber una distinción de razas, ahí lo dice. Hablemos de las razas sociales, los problemas sociales que discriminan, esos son. Ejemplo, aquí en Antofagasta la discriminación es bastante fuerte entre los mineros, los que trabajan las grandes minerías, con los otros trabajadores. Entonces hay una discriminación social muy grande. Además tenemos el problema de nosotros estamos muy, digamos, hemos recibido muchos hermanos de otros países, muchos.
No tenemos a veces discriminación de raza, de facción. Por ejemplo, acá nos llegan muchos hermanos haitianos, pero sí tenemos los hermanos colombianos que sí tienen una fisonomía, una física distinta, una presentación de su cara distinta. Ha costado aquí trabajar. Ellos son explotados, muy explotados. Los trabajos menores que allá hacían los indios, según el texto, lo realizan ahora nuestros hermanos acá. Ellos son los que trabajan la parte fuerte, son mal explotados, mal pagados. Entonces, viven hacinados. Nosotros tenemos campamentos donde la discriminación social es muy grande. Campamentos en que entre ellos mismos se discriminan, entre los colombianos, los venezolanos, los peruanos y los bolivianos por lo menos comparten un poco más. Entonces, yo creo que el texto nos expone a que lo que él relata ahí es actualizarlo a la localidad en que estamos ahora, al tiempo de ahora. Porque podemos recorrer muchas cosas. Digamos, siempre hemos sufrido discriminación y todo por el poder del dinero, perdón, es que diga así. El poder del dinero. El que tiene más es el que domina. Es lamentable que nuestra sociedad todavía no sea suficientemente, digamos, informada de que nosotros somos dueños de cambiar la sociedad. Nosotros, todos, todas las razas, todas las subrazas, digámoslo así, los pueblos, todos juntos. Yo he participado, por ejemplo, con los pueblos originarios de los afrodescendientes, y los afrodescendientes son tan mirados en menos, como lo dice ahí, tan discriminados por el hecho de tener su físico totalmente relacionado justamente con los africanos. Entonces eso aquí en el norte se ve mucho. Que nos cuesta llevar comprender además que tenemos que cambiar la cultura nuestra como sociedad para poder trabajar, no trabajar digamos, las razas en forma separada. Todas las razas son importantes, todos aportamos, todos compartimos un universo. Pero sí yo encuentro que el texto da para reflexionar mucho más, da para pensar mucho más, da para entregarlo a otros, digamos, aspectos de personas. Es un libro educacional bastante fuerte, porque nos narra los hechos, cómo fueron tratados nuestros antepasados, los mestizos, nuestros pueblos originarios, los indígenas, ni qué hablar con los mapuches. Yo creo que todos estamos en conocimiento de la discriminación de que sufren los mapuches. Entonces encuentro que, tal como decía la compañera Danisa, esta constitución tiene que estar, aparte de haber logrado, porque ni siquiera se luchó para lograr los cupos de los pueblos originarios, es importante que ellos pongan sus razones. Los pueblos aymara acá le están quitando sus tierras en el altiplano de Tarapacá. Y lo peor de todo, compañeros y compañeras, que quienes quedan con esas tierras son las Fuerzas Armadas para trabajar a eso. Entonces, yo en este momento de ese texto, aparte de haber leído el capítulo 5, leí los otros capítulos igual, porque todos son relacionados y son bastante importantes, pero en el capítulo 5 nos está indicando reflexionar la parte social y política. Hemos sido discriminados políticamente por una ideología. También tenemos discriminación por ideologías políticas y lo hemos vivido a través del tiempo, la ley maldita, el OP y todo. Entonces también tenemos que pensar y reflexionar en qué nosotros como pueblo chileno, que se formó a través del tiempo con los españoles, yo digo lamentablemente, pero eso fue así, hemos agregado otras razas, otros pueblos, hemos agregado los pueblos nuestros propios originarios, hemos agregado también los hermanos peruanos y bolivianos que acá en el norte son fuertes, muy fuertes. Ellos han ayudado al desarrollo de estas regiones, pero también a nosotros nos corresponde aportar en lo nuestro. Yo creo que eso no me compañero por ahora. Muchas gracias, compañera Luzbenia. Quiero dejar con usted ahora a la compañera Rosita para que pueda hacer sus comentarios y aporte a la conversación. Hola, muy buenas tardes a todos de nuevo. Bueno, a mí se me hizo conocido por un lado
como patrón cultural esto por el origen cultural, colonial, que ha venido siempre rodeándonos, la forma. Pero también se me hizo impactante el capítulo 5, cuando llego a entrar a la justificación del porqué. Entonces, llegar a llegar a la justificación biológica para someter, para explotar, para no dejar crecer, mantener en la ignorancia, tener estos trabajos en sus distintos niveles económicos, digamos, trabajos sociales, trabajos económicos de servidumbre. Entonces, que se base la justificación en algo biológico, justamente para someterme, me digo, hasta qué punto el mundo ha cambiado, como decían las otras compañeras. Someter y mantener algunos, los llamados blancos, que tienen condiciones y características de bueno, como lo leí una vez hace mucho tiempo en una escuela de cuadro, una nota de una persona de la dictadura que decía que sí, podrán ser abogados, pero de ahí a que llegue a la cúspide, digamos, donde está la élite, va a ser difícil que un González, una cosa así. Entonces, eso me patea muy fuerte en el estómago. Entonces, esta gente sigue manteniendo sus privilegios. Me hizo recordar los matrimonios entre primos, que aparte de mantener la estirpe por un lado, mantenían también sus bienes económicos. Entonces, por otro lado, en el tema de lo que decía que hay una justificación casi divina, que permitía también que los mismos reyes estuvieran en sus lugares, sometiendo al resto, me hizo recordar que hasta no muy poco tiempo atrás, por ejemplo, encontrábamos frases como la raza es mala, o sea, pueblo pillo, o qué bueno que nació Blanquito, mestizaje, mejores oportunidades, mejor, y esto estoy hablando de hace poco tiempo atrás. Cuando uno va a un trabajo o ve un jefe de alguna cosa así, de un cargo importante, y le extraña que sea oscurito, y dice, no tiene pinta. Entonces hay una relación que ha vivido culturalmente entre el apellido y el color, que, que también está dentro de lo que hemos observado nosotros y vivimos como sociedad. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora cuando aparezca que en Chile ha llegado mucha migración y por lógica esa migración se va a ir mimetizando con la que es aquí local? Entonces llegará el día que vamos a tener a lo mejor una persona que está dirigiendo el tránsito, que se viste de verde, pero su piel es negra. ¿Cómo va a ser ese impacto? Nos falta mucho a nosotros, nos falta mucho. Nosotros siempre nos han educado en el colegio como una gran nación, una sola nación, desconociendo, casi inexistente en los textos de estudio, o sea, como información. Hoy día viven ellos, pero nosotros los estudiamos como que vivieron entre tal y tal, vivían de la ganadería, o qué sé yo, o no sé, los dieguitos pintaban de tal forma, los dieguitos. Entonces me pregunto, y ahora se viene, que hay una especie de despertar, y ¿qué pasa con el derecho de las otras naciones que se están visualizando? Eso tiene que ver con lo que viene, como decían las compañeras, en la nueva constitución. Tiene que ser garantizar de verdad el derecho, como dice en el capítulo 5, cuando habla del derecho indiano versus la realidad, porque los estamentos más, digamos, después del rey, el virrey y los otros oficios, ellos podían modificar más territorialmente el derecho de la persona, aunque el rey
reconociera el derecho indiano. Y hoy día pasa lo mismo. Hoy en día, si bien es cierto la democracia con toda su prosa, su retórica, qué sé yo, pero en la realidad cuando hay que legislar, en la realidad cuando hay que distribuir los recursos es discriminatoria para el pueblo. Eso, compañero, es mi humilde visión de lo que he capturado del capítulo. Muchas gracias, compañera Rosita. Yo quisiera relacionar lo que decía recién Rosita, la compañera Luzbenia, con uno de los comentarios que aparecen en el Facebook de Ronaldo Basurto respecto a la relación entre el pensamiento de Lipschutz y el pensamiento de Franz Fanon sobre un punto en particular que tiene relación con que a pesar de que se haya superado formal o jurídicamente la colonialidad, desde el punto de vista de que ya no somos parte de la colonia y por lo tanto del aparato jurídico y político español, aún así persisten rasgos estructurales de la colonialidad, ¿no es cierto? Todavía persiste la racialización social como método de distribución social del trabajo, de las valoraciones sociales, éticas e incluso estéticas, y pareciera ser que hasta que no superemos los que hemos sido colonizados, esos propios rasgos no vamos a poder concluir que la colonización se ha extinto, ¿no? Sigue la colonización siendo un fenómeno determinante durante el neocolonialismo que se desarrolla en el siglo XIX y siglo XX, con la construcción de los estados independientes, persiste a pesar de un ideario liberal o incluso precisamente mediante un ideario liberal, condiciones de racialización social y laboral que hasta el día de hoy, como decía Luzbenia, como decía Rosita, son, digamos, formas de distribución social, en algún sentido, ¿no? Y en ese sentido lo que yo quisiese aportar tiene que ver con que el lugar que hoy día ocupan migrantes, que efectivamente por sus rasgos visibles son de características étnicas o biológicas más oscuras, siguen siendo los mismos empleos, y por lo tanto vienen a suplir la división social del trabajo, como decía Luzbenia, que antes tenían en la encomienda a los pueblos originarios, ¿no es cierto?, o los mulatos. Y por lo tanto, este es el punto, pareciera ser que las características raciales siguen siendo un fenómeno de distribución natural del trabajo, incuestionable, incuestionado, ¿no? Porque cuando viene un migrante europeo, por mucho que no tenga un nivel de preparación profesional que sí puede tener un migrante, digamos, dentro que es más discriminado dentro del arcoíris racial, de todas maneras, ese migrante europeo blanco va a tener mayor posibilidad de acceder a empleo de mejor calidad, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre acá? ¿Y cómo se supera, por lo tanto, la colonialidad? ¿Cómo se supera la distribución racial como una forma natural de distribuir el trabajo, de distribuir las clasificaciones, calificaciones sociales en el contexto actual en América Latina? Dejo la pregunta abierta por si alguien quisiese hacer algún comentario, no sé, Danitza. Ya, justo quería hacer un comentario acerca de eso, porque eso, lo que tú planteas de que se mantengan estas lógicas de distribución social, ¿cierto? De esta diferencia racial, donde tendemos, ¿cierto? Culturalmente a darle un valor mucho mayor a personas que tienen ciertas características físicas, ¿cierto? Y por lo general tendemos a mirar en menos a aquellas personas que son de países vecinos, por ejemplo, de Latinoamérica, etcétera. Yo creo que tiene que ver también con un tema de ir construyendo nuevamente una cultura que es una cultura históricamente muy, muy violentada. América fue conquistada de forma muy violenta. Si nos ponemos más, si aterrizamos a la realidad más cercana, por lo menos para mí, que es el sur de Chile, y justamente en el lugar donde vivo, fue colonizada de forma muy violenta también, ¿ya? Entonces, esa violencia y esa como destrucción, ¿cierto?, cultural,
a partir del miedo y a partir de destruir una cultura para que haya otra, ¿cierto?, que domine a partir de sus propias creencias y a partir o con el propósito, ¿cierto?, de mantener ciertos privilegios, es algo que nosotros deberíamos ir construyendo de a poco en la medida que también nos vamos acercando y reencontrándonos con nuestros orígenes y nuestras creencias propias como latinoamericanos, como chilenos, como sureños, como nortinos, etc. Entonces, lo que yo veo ahí también es que nosotros estamos bombardeados todo el tiempo y bombardeadas con muchos mensajes, ¿cierto?, que son brutalmente violentos. Voy a dar un ejemplo. El otro día en una radio local, a propósito de las campañas, ¿cierto?, de las concejalías, gobernadores, constituyentes y alcaldes, había una campaña de una persona de derecha que tenía como recurso argumentativo de campaña decir que el sur de Chile estaba lleno de terrorismo y por lo tanto había que sacar el terrorismo de base para vivir de forma tranquila, que era lo que merecía la gente, en este caso de la comuna también de Puerto Octavio. Cuando uno escucha ese mensaje, tú te das cuenta del nivel de violencia al que estamos expuestos. Entonces, hoy día, ¿quiénes se llaman terroristas? Hoy día son terroristas, por ejemplo, los pueblos originarios. ¿Y dónde se ocupan ese tipo de recursos argumentativos o recursos lingüísticos? En los medios de comunicación, que todos sabemos que están concentrados en un grupo, ¿cierto?, privilegiado, en este caso de Chile. Y así pasa en muchas partes del mundo donde tenemos poca diversidad, ¿cierto?, de medios de comunicación. Por lo tanto, la población está muy controlada. Entonces, con eso lo que quiero decir en el fondo es que nosotros podemos ir rompiendo ciertas estas lógicas en la medida que nos vayamos reencontrando también con nuestros orígenes y vayamos también siendo pueblos mucho más independientes, pueblos soberanos en todo sentido de la palabra y que busquemos, ¿cierto?, la autodeterminación de distintos puntos de vista. Y quería mencionar dos párrafos que aparecían en el texto que nos dieron de tarea. Entonces, ahí, y que para mí era como la crónica de una muerte anunciada, porque tú lo puedes contextualizar a distintos contextos, cuando habla, ¿cierto?, de que el blanco está preso del temor, precisamente porque hay muchos mestizos, ¿cierto?, en este reino, algo así lo menciona. Y habla y dice que estos hombres, ¿cierto?, de color tienen un carácter enérgico y que viven en constante irritación. Entonces, ese párrafo a lo que está diciendo es que hay una población, ¿cierto?, que está sumida constantemente a la explotación, a la dominación, a prácticas de discriminación constante, de racismo y de violencia frecuente que generan que en el pueblo o en la comunidad, ¿cierto?, y las comunidades, se junte frustración, se junte rabia, pero además también se junta, en la medida que los pueblos se van haciendo conscientes de esto y van desarmando estas realidades y creando ciertas soluciones, también van formando el levantamiento de los pueblos, de tal manera que el pueblo se concientiza, ¿cierto?, de lo que está pasando, de su realidad, y puede actuar para revertirla de alguna forma. Entonces, cuando yo leía eso, inmediatamente pensé en el estallido social, porque en el fondo el estallido social era más o menos lo mismo, pensando en un país, por ejemplo, con años, ¿cierto?, de violencia desde el punto de vista de la educación, desde la salud, ¿cierto?, desde las pensiones, y un país que también históricamente ha pasado por distintos procesos, ¿cierto?, que nos han ido de a poquito, a medida que han pasado las generaciones, y haciendo una toma de conciencia. Entonces yo creo que cómo se puede abordar este problema, ¿cierto?, de que aún se mantengan estas lógicas de la distribución social, ¿cierto?, con este sesgo racial. Y yo creo que tiene que ver mucho con que nosotros tratemos, ¿cierto?, de crear una sociedad alejada, ¿cierto?, de los sistemas violentos, pero además de eso que vele siempre por la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los pueblos. Eso. Gracias, Danitza. Luzbenia, Rosita, ¿algún comentario respecto a lo que hemos estado conversando? Mira, la pregunta de verdad es muy difícil de responder porque son un conjunto de cosas entrelazadas. Como país, ni siquiera como Latinoamérica, el tema de la identidad de país
es lejos de lo que realmente somos. O sea, ni siquiera reconocemos la multinacionalidad que puede haber dentro de nuestro propio país, la identidad también de clase. ¿Ah? Eh, y eso va por un tema de que hemos estado siendo manejados a nivel de, por estos poderes fácticos que manejan todo, inclusive la educación. Entonces hay un tema de educación, de escolaridad, hay un tema de la calidad de la educación, hay un tema de que no hay pensamiento crítico, no hay filosofía en educación. Entonces, muy pocas veces, bueno, y para qué decir la lectura, muy pocas veces los textos, que estos textos debieran ser vitales, al menos en alguna cita, para poder hacer el choque en el pensamiento de cualquier estudiante, que te permite entender cuál es tu realidad. Entonces, sí es cierto, hemos tenido logros, reconocimientos de derechos, estos poderes fácticos han cedido, pero por otro lado nos han quitado. O sea, si bien es cierto, no sé, pues es una expresión muy personal, pero cuando la mujer pudo votar en Chile, claro, pero también se sumaba más mano de obra quizás, eran más mujeres las que votaban. Entonces, no es como dar puntadas sin hilo, siempre hay algo detrás. Y es por eso cuando las personas en distintos escenarios, acogotados, por decirlo vulgarmente de una forma, porque estaban con la pensión baja, porque estaban endeudados, explotaron y salieron a la calle y dijeron ya no más. Pero lamentablemente la identidad de país, lamentablemente el saber cuál es el real trasfondo de la falta de nuestros derechos y del abuso económico y de seres explotados, va mucho más allá que una respuesta. Tiene que pasar a lo mejor un poco más de tiempo, pero todo eso no puede ir de la mano si no hay una educación y una identidad. Eso, compañero. Muchas gracias. Lubenia, ¿algo que te gustaría aportar para concluir? Sí, mira, voy a tomar lo de las compañeras. ¿Cómo podemos nosotros avanzar en un país distinto, plurinacional, un país que acoja a todos nuestros hermanos latinoamericanos? Y extranjeros también vienen menos, pero vienen. Resulta de que tenemos que trabajar la educación. Existen planes, pero no está incluido lo que es la migración. Aquí, por ejemplo, en el norte existen las organizaciones sociales, tienen un trabajo y tenemos, porque participamos nosotros, como promigrantes. O sea, trabajamos informando lo que es la migración. Ahora vamos a tener una capacitación de la nueva ley de migración donde aparece la discriminación total. Entonces, lo que nosotros podemos ver, que para poder avanzar en un país plurinacional, donde todos tengamos realmente digamos, los derechos por lo menos fundamentales, y lo más importante, tenemos que tener nosotros la capacidad de entender que las regiones, yo voy a hablar un poco más de las regiones, tenemos diferentes digamos, características. Si bien la compañera Puerto Octay tiene una característica propia, el centro de Chile tiene otra, nosotros en norte tenemos otra. Entonces, coincidimos en una sola cosa, que somos chilenos todos, pero también vamos a llegar a caminar a un país distinto, un país donde tengamos cabida de todos nuestros hermanos, porque hay que entregarle a las migrantes la igualdad de oportunidades, lo mismo que a las mujeres, la igualdad de oportunidades para aspirar a lo que ellos realmente vienen, a una mejor calidad de vida. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar es la educación con planes concretos, educar a través de las mismas, yo hablo por agrupaciones de mujeres,
nosotros tenemos que trabajar la información y la capacitación con nuestras agrupaciones, porque acá tenemos agrupaciones que trabajamos con ellas, con las mujeres migrantes. Entonces tenemos que conocer también la cultura, compartir las capacidades, compartir, digamos, la sapiencia que tenemos entre todos nosotros. Cada uno aporta con su cultura y cada cultura enriquece a la otra. Entonces, cuesta y va a costar tener un país hermano, no a corto tiempo, sino que a largo plazo, como la educación, a largo plazo. No podemos tener una educación de la noche a la mañana. Nosotros estamos preocupados acá también por el problema de la salud. La salud de los migrantes es atendida, pero son discriminados por el hecho de llevar ser de otro país, discriminados porque no tienen un trabajo estable, discriminados porque tienen una facción física distinta. Entonces todo eso hemos estado trabajando. Y eso es lo que tenemos que hacer como ciudad, como nación, empezar a trabajar todos. Un granito de arena apunta a la otra. Y tratemos de sacar que sean, dejar el capitalismo a un lado, en la región igual. Nosotros tenemos fuertes discusiones acá con los empresarios de las mineras. Pero sí, así hemos logrado un apoyo a ciertas capacitaciones, ha costado, pero se logra. Por eso digo, cuesta el trabajo, es a largo plazo, pero yo creo que con la voluntad y el cambio de cultura de nuestro pueblo, podemos hacer muchas cosas, como cambiar el neoliberalismo, por ejemplo. Gracias, compañero. Muchas gracias, compañera Rubenia. Compañero, Sí, compañera Rosita. ¿puedo agregar algo? Es que el poder económico y político que está en un grupo muy pequeño, que viene desde mucho tiempo, se alimenta de muchos instrumentos que no podría mencionarlos todos, pero no sé, el mismo derecho romano quizá, pero también hay una cuestión que yo la observo muy sencillamente entre la gente con la que yo me relaciono, que tiene que ver con la religión. Ha sido siempre un instrumento muy poderoso. Yo me ocupo muchas frases, como por ejemplo, que sea lo que Dios quiera, o sea, ni siquiera parte por uno, no hay el mínimo esfuerzo a cambiar tu destino, o se estará de Dios, eh, cosas así. Entonces, el otro día, por ejemplo, en un programa X, un equipo jugó con otro y le preguntaron al ganador, entonces dice, gracias a Dios nosotros ganamos, entonces los otros no tienen la gracia de Dios, bueno, en fin. Pero eso te limita y te limita a los pueblos. Yo, por ejemplo, veo de repente, no sé, quizás soy muy dispersa para explicarme, así que les pido disculpas, pero en un programa de televisión X mexicano, o sea, tienes que poner una mejilla en la otra, qué sé yo, te golpea la vida, pero milagrosamente te hace justicia y tú encuentras a tu príncipe amado a la viejita que ayudaste, al final era multimillonaria y te cambió la vida. Entonces, de esas herramientas se basa mucho para someter el corazón, el alma y el pensamiento de los pueblos. Y es transversal a todo grupo económico distinto, y se apoderan de tu voluntad a través de esta forma religiosa, con el temor, con el pecado, y te pintan un paraíso allá, acá no importa que te saquen la mugre. Entonces, parte de la educación tiene que ser laica, completamente laica. Eso, compañero. Muchas gracias, compañera. Bueno, queremos darle el agradecimiento a Danitza, a Luzbenia, a Rosita, a Max y a todas, todos y todes que nos vieron el día de hoy en esta quinta sesión del seminario sobre las distintas obras de Alejandro Lipchitz, donde hemos abordado la relación entre el problema racial, el mestizaje, las reivindicaciones indias de América Latina. Muchas gracias por participar y esperamos vernos pronto. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Gracias a ustedes.